Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Ricardo Aguilar Habe, Chief Economist en Invex. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, como siempre, el gusto es mío. Oye, comencemos este análisis pues con lo sucedido el pasado fin de semana, que por supuesto comienza, uno tiene estos sentimientos muy a flor de piel, dado lo que ocurrió en este conflicto, este incidente terrorista en Israel, pero que para efectos de este espacio, pues bueno, nos viene a mover o viene a generar un poco más de movimiento en términos de mercados. ¿Cómo lo viste tú? Pues sí, primero de entrada, pues es un evento desafortunado, y ya desde el punto de vista económico, pues también resulta un evento desafortunado. Probablemente no va a tener el mismo impacto en los mercados que tuvo la guerra Rusia-Ucrania a principios de 2022. Sin embargo, además, por supuesto, de la crisis humanitaria que representa un conflicto así, pues también tienes el tema de que, por ejemplo, en la parte de economía, el precio de los commodities volvió a dispararse de manera importante al momento de registrarse este conflicto. Pero ojo, sí pasó, sí hubo un aumento importante de 5%, por ejemplo, en el precio del WTI del viernes al lunes. Sin embargo, se volvió a regresar ese precio. Entonces, probablemente, te digo, no vaya a ser un impacto tan duradero o tan profundo como lo generó la guerra Rusia-Ucrania, y en principio porque pues, las potencias involucradas en este momento, o los países más bien, no son del tamaño que representó Rusia en ese momento del tiempo, ¿no? Que a pesar de que en proporción del PIB no es una economía tan grande a nivel mundial, sí es el principal exportador de trigo, o de los principales, y también de otros minerales, y también, por supuesto, el tema del gas hacia Europa Occidental. Entonces, digamos que Rusia sí tenía una posición más estratégica en el ámbito económico europeo, que al momento de estallar el conflicto sí te generó una distorsión duradera, y la vimos por varios meses, ¿no? De hecho, incluso ese conflicto hizo que la inflación, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, llegara a su nivel más alto en los últimos 20 años. Y así en general lo que vimos es que pues aquí, a pesar de que hubo esta distorsión, pues no esperamos que se prolongue demasiado el efecto, pero ojo, otra vez viene un choque inesperado que genera dificultades para el descenso inflacionario. Entonces, sí es algo que probablemente no dure tanto, pero de que vuelva a distorsionarte las expectativas y que por lo menos podría hacer que la inflación no baje tan rápido, eso sí es un hecho. Esto se da mucho, o podríamos verlo en el contexto de los mercados globales. Nos platicas un poco acerca de Estados Unidos. ¿Crees que permee de alguna manera rápida o directa a nuestro país? ¿O lo ves más a través de la dificultad que se pudiera dar, dado que Estados Unidos se viera afectado por el conflicto? Pues de entrada yo creo que lo más importante será ver la permanencia de los choques en el precio de las materias primas, porque eso sin duda también nos va a pegar a nosotros, ¿no? Recientemente en el dato de inflación de México vimos cómo pues las gasolinas siguen siendo un tema, sobre todo pues por el incremento tan fuerte que hubo en el precio del hidrocarburo durante los últimos meses, que no se vio reflejado del todo en los precios locales, ¿no? Porque recordemos que el gobierno administra esta tarifa. Si estos efectos del precio del petróleo persistieran, sí podríamos tener un problema donde ya el gobierno se viera en la necesidad de aumentar el precio de la gasolina localmente de manera importante, sobre todo si estamos pensando en un déficit más alto el próximo año que no le permita de manera tan fácil subsidiar ese precio, ¿no? Entonces ahí sí puede haber una afectación directa en el precio de la gasolina, y por lo tanto una inflación que, como te digo, que ha estado bajando, pero tienes el problema de que esto podría hacer que baje no tan rápido. En términos de crecimiento yo no veo un efecto importante, no vemos disrupción en la cadena de suministros, ¿no? Que pudiera generar el conflicto en la Franja de Gaza, como probablemente lo pudo haber generado, ¿no? En Rusia a través de Europa. No vemos una distorsión en esta cadena de suministros que presente un problema de oferta, pero de nuevo, conflictos geopolíticos, ¿no? El riesgo todavía de que la OPEP extienda
su recorte de oferta de petróleo, principalmente Rusia y Arabia Saudita, pues son factores que te digo que se van sumando, que dificultan mucho la labor de los bancos centrales, y si tuvieran que aumentar más la tasa, entonces ahí sí podríamos tener un efecto sobre el crecimiento. Ya. Oye, hablabas un poquito ahorita de inflación. Este jueves se dio el dato de inflación para Estados Unidos justamente, y parece que hubo sí sorprendió, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos un tema aquí de que, a pesar de que el dato, y me llamó muchísimo la atención, a pesar de que el dato se ubicó prácticamente en línea con lo estimado, el mercado ahorita está tan sensible que al ubicarse la inflación general una décima arriba de las previsiones, no sabes cómo disparó las tasas de interés. O sea, cuando en otras temporadas, si quieres verlas, o ciclos económicos, tú veías pues, que la inflación estaba 1 o 2 décimas arriba del estimado, del consenso, pues sí generaba algún efecto, pero no un incremento de hasta 18 puntos base en la tasa de interés del bono a 10 años norteamericana. Entonces, más bien ahorita el tema está tan sensible que por poquito que se muevan los datos de inflación, sí puedes tener un efecto muy adverso. Y el día que se publicó la inflación de Estados Unidos que mencionas, viste caídas en bolsa, depreciación de varias monedas frente al dólar, incluyendo el peso mexicano, y te digo, este disparo en tasas de interés que lo que está haciendo es pues aumentar las minusvalías en renta fija que ya van varios meses, probablemente causando problemas importantes a muchos portfolio managers. Oye, ya para cerrar, si te parece bien, pareciera que a México le está saliendo la ecuación, el crecimiento está en buen momentum, la inflación también se está yendo hacia abajo. ¿Cómo estás viendo tú tus perspectivas de crecimiento en los siguientes meses? Pues bastante favorables últimamente, ¿no? Sobre todo recientemente se aprobó un decreto que va a dar beneficios fiscales a las empresas que participen en la estrategia de nearshoring, y eso es algo muy relevante porque pues definitivamente puede atraer todavía más inversiones, principalmente a la franja norte del país, esperando, ¿no?, que podamos avanzar hacia otros estados, pero ahorita, por lo pronto, donde está el fuerte del nearshoring, puede haber incluso más inversiones si es que hay disponibilidad de espacio ya, porque ha habido mucha demanda. Y sobre todo también se ha anunciado que pues, los proyectos que están en transición, pues todavía son un monto bastante elevado, de alrededor de $150 mil millones. Entonces, todavía viene algo muy importante aquí hacia adelante que podría impulsar todavía más el crecimiento en México, ¿no? Sobre todo, si tú consideras que ya veníamos con una tendencia positiva, si los estimados del consenso se han estado ajustando al alza, y si en general tú ves que todavía puede haber más beneficios para que más empresas vengan, yo creo que definitivamente sí vamos a crecer más del 3% este año, y probablemente crezcamos más de 2,5% el próximo. Entonces, sí vemos una situación muy favorable para el crecimiento local, con una demanda interna todavía fuerte en la parte de consumo y de bienes y servicios por el empleo que sigue aumentando en México, ¿no? Y podrá aumentar más si más empresas vienen. Pero sobre todo vemos una situación donde también Estados Unidos al parecer está creciendo más de lo esperado, entonces ya tienes algo interno que te da mucho motor, y también la parte externa te está ayudando demasiado. Entonces te digo que yo el crecimiento aquí lo veo bastante bien. Lo único que me preocuparía es el tema de la inflación, porque pues la teoría te dice que mayor crecimiento, mayor inflación, y aunque no espero que repunte de los niveles actuales, el descenso podría ser todavía más lento, ¿no? De hecho, Banxico esperaría que hasta 2025 finales la inflación converja hacia el objetivo de 3%, y pues este crecimiento está muy sólido, tanto por cuestiones de fuera como por cuestiones internas, probablemente tarde más en llegar a su objetivo. Ricardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio. Muchas gracias de verdad por el análisis que nos das. Al contrario, muchas gracias a ti. Él es Ricardo Aguilar Abe, Chief Economist en Invex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen, o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.